Bueno, hola, se me cortó antes de lo previsto. O me entusiasmé demasiado y no vi que se estaba por cortar. Podemos retomar. Estamos, bueno, ya estamos casi lo mismos. Bueno, perdón. Entonces, retomamos, digo, estábamos imaginando un grupo pequeño, relativamente pequeño, para no imaginar todos los que hablan castellano, que obviamente nunca se pondrían de acuerdo. Pero si un grupo más pequeño, ¿no? Quizás uno podría imaginarse que se ponga de acuerdo, ¿no? En cambiar la lengua y fundar otra completamente distinta. Más allá de que no tiene mucho sentido, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en ese caso? Pasaría que en realidad es muy difícil porque, como decíamos recién, no es solamente cambiar un elemento que podría ser el género gramatical, podría ser. Uno podría empezar con el género y decir, bueno, somos 10, nos ponemos de acuerdo y cambiamos el género y usamos también un lenguaje llamado inclusivo que tendría un tercer género no binario o no binarie con E. Bárbaro. ¿Qué sé yo? Por ahí nos ponemos de acuerdo. Es difícil, ya es difícil, por el ejemplo se ve que es difícil, ¿no? Pero bueno, agarremos otro ejemplo, porque justamente, como decía recién, no es solo cambiar el género. El género no es la lengua, es parte de la lengua, una parte muy chiquitita. Tendríamos que cambiar también el plural, por ejemplo, singular y plural. ¿Qué pasa en castellano? En castellano, en general el plural se marca con una S, o con una S si termina la palabra en consonante, ¿no? Pero bueno, si termina en vocal es una S. Esa S es un significante de plural. Plural en castellano a su vez significa más de uno, ¿no? O sea, singular es uno, un objeto, plural es más de uno, o sea, dos o más. Hay idiomas que tienen dual, ¿no? Que es un tercer número que implica dos, ¿no? Por ejemplo, mis ojos tendría que decirlo en dual. En cambio, los ojos lo diría en plural, pero serían más de dos, no más de uno, más de dos. Hay idiomas también que tienen trial, cuatrial, etcétera. Bueno, eso ya es una posibilidad que existe. Acá preguntan por un grupo de WhatsApp, no, creo que no lo tienen, pero la verdad que sería una gran idea, sería una muy buena idea si lo hicieran, ¿eh? Eso sería muy útil. Así que si lo quieren poner en el chat, lo pueden aprovechar. Entonces, ¿qué pasa? Habría mucha dificultad para cambiar de manera razonable la lengua, aunque seamos 10 o que seamos 2. Porque ¿en qué medida y con qué razones vamos a ponernos de acuerdo en que en lugar de la S, ¿sí? Para el plural, serviría otra cosa en lugar de la S? En lugar de la S podemos decir la N, como el alemán, la R, qué sé yo, cualquier otra cosa. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Si no es solamente una cuestión de tiempo, sino que no hay razones para cambiarlo. No hay una razón que una cosa sea mejor que otra. Que la S sea mejor que otra cosa, no, tampoco, pero ya es la S. Entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Sí? ¿Hay razones para usar el lenguaje inclusivo? Sí, hay razones, pero vieron que no todo el mundo lo acepta. Ahora, ¿qué pasa? El tema es, para Saussure, que la razón entonces profunda para que no cambie la lengua a corto plazo también es la arbitrariedad, ¿no? Es curioso, pero es real. Es decir, la arbitrariedad es la razón para que cambie a largo plazo por la debilidad del vínculo entre significante y significado, y a su vez también es la razón para que no cambie a corto plazo, porque no hay una razón para elegir algo en lugar de otra cosa. Si para elegir, y repito, no es solo el género o el número,
Hay que cambiar también, como decía antes, la terminación de los verbos. Hay que cambiar la raíz de los verbos, porque si no, no estamos cambiando la lengua, hay que cambiar todo. ¿Sí? De una lengua a otra cambia prácticamente todo. Puede quedar algo parecido, pero no, si no, no es un cambio de la lengua. ¿Y cómo haríamos para cambiar eso? Aparte de la complejidad propia del cambio, ¿sí? No hay una razón, ¿sí? No hay algo lógico. Entonces, eso se debe a la arbitrariedad también. Eso es lo interesante. Que la arbitrariedad, por eso decía que es tan importante para Saussure, la arbitrariedad hace que la lengua cambie y no cambie al mismo tiempo, pero en tiempos distintos en realidad, que no cambie a largo plazo y que no cambie a corto plazo y que cambie a largo plazo, ¿no? Entonces esa es la clave de la mutabilidad o inmutabilidad. Y ahora pasemos a otra cosa que tiene que ver con esto también y sobre todo con la arbitrariedad, ¿no? Que sigue siendo muy importante, que es la noción de valor, que es un poquito difícil, pero bueno, vamos a tratar de simplificarla lo más posible. Igual tienen, por supuesto, mucho material para verlo y tienen unos ejercicios también bastante interesantes para hacerlo en las guías de actividades. Me han llegado algunas, así que si pueden seguir haciendo, yo se las corrijo. La verdad que les resulta bastante útil. Recuerden que la próxima clase, que es la tercera, ya sería el parcial, es decir, cuando termine la clase, les voy a subir el parcial al campus, ¿no? Van a tener una semana para resolverlo, va a ser una o dos preguntas, pero van a tener una semana para resolverlo, pero en forma de tarea. Tienen que entrar al campus, a la parte donde está mi comisión, que quedó abajo de todo, y va a estar la tarea. Entran ahí, se bajan el Word que va a ver la pregunta, contestan y lo vuelven a subir. Y yo a su vez hago lo mismo, me bajo la respuesta a ustedes y se las devuelvo corregida. ¿Sí? Pero ya va a ser la tercera clase porque no hay más tiempo. Si se llega a postergar, les aviso, por supuesto. Porque el problema es que si se posterga, después quedan pocas clases para el segundo parcial. Estamos en lo mismo, porque realmente son muy pocas clases las que han dejado, las que han reservado para este cuatrimestre. Así que por ahora mucha posibilidad no tenemos de variar. Pero bueno, eso era por el tema de las actividades que tienen tiempo para mandarme para que se las corrija y ver si les salen, ¿no? Si las están haciendo bien, si están estudiando bien y si les sirve el material que hay para eso. Pero ahora quiero volver. Profesor, ¿esto sería en forma de parcial? ¿Esto que va a mandar? Claro, claro, es un Sería escrito. con nota. No, eso ya lo dije la primera clase y Porque está no pude presenciarla, por eso. al principio en la presentación, ¿no? Y ahí, acuérdate que la clase está grabada. Es satisfactorio o insatisfactorio, nada más, no tiene nota. ¿Sí? Es satisfactorio, Perfecto. aprobado o no aprobado. No es un parcial, digamos, con nota. Y si están aprobados los dos, pueden ir a final. Que el final no hay fecha, no sabemos cuándo va a ser. Sí que tienen 5 posibilidades para dar, 5 turnos van a tener, pero no sé cuándo van a ser esos turnos. Pero tienen que ¿Y aprobarlo se los dos. sabe si lo vamos a poder ver el final así de manera online o va a ser presencial? No se sabe, no se sabe. El primer cuatrimestre sí fue así online, pero no digamos, el segundo no hay fecha. Se supone que sí, se supone que sí, porque Perfecto. no hay por ahora muchas posibilidades de que haya vuelta a algún tipo de presencialidad, ni siquiera para dar un examen que sería multitudinario, o sea, no tiene mucho sentido por ahora. Lo que no hay es fecha. Yo supongo que va a haber una fecha en diciembre, pero tiene que ser después del 20 de diciembre. Entonces medio que se Claro. complica. A lo mejor poner una fecha en enero, no sé, eso depende de la universidad, depende del CBC, nosotros no hacemos nada, no podemos opinar al respecto. Por ahí pasan directamente a febrero o a marzo, pero yo creo que va a haber una fecha en diciembre, porque si no, la verdad que no tiene mucho sentido todo esto. Pero bueno, eso no depende de nosotros. Pero sí creo que en principio el parcial va a haber que hacerlo a partir de la clase que viene. O sea, cuando terminamos la clase, va a estar programado ya, porque eso se programa, lo tengo que programar yo con los horarios y todo. Se programa entre una fecha y una hora y una hora. Cuando pasa eso, no lo pueden volver no pueden hacerlo, digamos. Pero una semana para una pregunta es mucho tiempo, tienen suficiente tiempo, les sobra. Va a ser una pregunta, a lo sumo dos, que puede ser de Saussure o quizá de Bakhtin, si llegamos a ver algo
de Bakhtin la clase que viene, pero si no será solamente de Saussure. Así que es breve, es muy breve. Y van a tener prácticamente una semana para hacerlo. O sea, va a llegar hasta la cuarta clase antes de empezar la clase. El tiempo. O sea, prácticamente son casi 7 días. Esa es la idea. Pero bueno, todavía falta para eso y de todas maneras se lo puedo aclarar con un mail, ¿sí? Pero sí, recuerden que tienen que ir a tarea, tienen que ir al campus, tienen que entrar al campus y dejar ahí el parcial. Eso es obligatorio, a mí la verdad no me hace mucha gracia tampoco, pero es obligatorio, no es, repito, decisión nuestra. Yo quisiera hacerlo a través del mail y listo y chao, mucho más fácil, pero no, se supone que hay que dejar la tarea porque, bueno, qué sé yo, alguien controlará, no sé. Así que bueno. Y profesor, sí, te y escucho. la otra, y el otro parcial que había subido, había otro parcial que yo vi muchas preguntas. ¿Y de eso qué pasa? No, eso no es un parcial, eso son guías de preguntas para que ustedes practiquen. Para practicar, no es obligatorio. Solamente para... Claro, por eso se llama guía de no, actividades o algo así. Entonces ustedes lo pueden bajar, las pueden responder, me las mandan, yo se las corrijo para ir practicando. Varios lo han hecho, o sea que lo han interpretado de esa manera. Yo se lo devuelvo corregido y me lo pueden mandar otra claro. vez si quieren, digamos, no hay mucho tiempo, pero bueno, yo estoy para eso. Eso ya se los aclaré la clase pasada. Sí, sí. Entonces, bueno, eso Subiendo es el... parcial. Incluso por mail les mandé un cronograma con todas las fechas. ¿Sí? Por mail les Sí, mandé a través un cronograma que tiene las 2 fechas de parcial. Yo lo llamo parcial, pero en realidad son evaluaciones formativas, no sé cómo. Le pusieron un nombre raro. Pero en parcial es más yo rápido. yo me puse en la cabeza que era parcial. Claro, sí, mejor. Es un parcial. Es un parcial. Lo que pasa es que es más fácil, digamos, pero no tiene sentido decirlo de esa manera. Un parcial puede ser fácil o difícil. Lo llaman evaluación formativa simplemente para no llamarlo parcial. Es simplemente eso. Pero bueno, la diferencia que hay con los presenciales es que es más breve y obviamente no es presencial, no se hace en la clase. Y tienen una semana, pero es como un parcial domiciliario, que otras materias lo hacen. Yo tomo parcial Eso domiciliario en esta materia. Es muy sencillo. uno y tema, entra tema 1 y tema 2 en ese parcial. Y no, porque ¿cómo voy a distinguir? Si se copian, yo me voy a dar cuenta. O sea que si hay hay dos respuestas iguales, me voy a dar cuenta. No hay necesidad de tomar tema 1 y tema 2. Pero lo que no sé si va a ser una pregunta o 2 preguntas, depende. Depende del caso, pero no más de 2 No, preguntas. te pregunto del otro, ¿Cómo? si entra tema 1 y te pregunto del otro parcial si entra tema 1 y tema 2, porque yo ya leí tema 1 y tema 2, ya leí todos los que mandaste. Bueno, no, En el campo. como dije antes, por ahora entra Saussure porque es lo que hemos visto. Si podemos ver algo de Claro. Bakhtin, la clase que viene, podría haber una pregunta sobre Bakhtin. Si no, Bakhtin Sí, entraría para el segundo parcial, que no hay mucha bueno. diferencia. Y la idea es ver los 4 temas que hay, pero si no llegamos a ver los 4 temas, bueno, tampoco podemos tomarlo en el segundo parcial, que de todas maneras el segundo parcial no termina las clases, vamos a tener 2 o 3 clases más para prepararlos para el final. O sea que vamos a seguir dando temas después del segundo Sí, parcial. sí. Por eso les mandé el cronograma, ¿no? Por eso les mandé el cronograma para que vean lo que tenemos que ver. Después en el campus, eso está dividido por temas. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Lo que estamos terminando ahora es el tema 1, que es Saussure. Tema 2 es Bakhtin, ¿sí? Pero vayan viendo Sí, sí. vayan viéndolo, por eso les dije al principio de la clase que vayan viendo el tema 2 porque algo tenemos que ver la clase que viene. No sé Sí, yo ya cuánto, pero tengo que empezar. soy ansiosa y leí todo el tema 2. Bárbaro, buenísimo, mejor todavía, porque así es más fácil, vas a entender mejor la clase cuando llegue. Pero bueno, tratemos de volver a la cuestión de Saussure, que nos falta solamente un tema, digamos, difícil, después lo otro se puede ver rápidamente y es muy sencillo de leer, pero sí hay un tema que es un poquito complicado, que tiene que ver con el valor, con la idea de sistema exactamente, volviendo un poco atrás, la idea de que la lengua es un sistema de signos.
Sí. La lengua es un sistema de signos. ¿Qué implicaba? Habíamos dicho que un sistema implica que los elementos que lo forman están estrechamente unidos. No se pueden intercambiar o sacar uno, poner otro, etcétera, ¿no? Todo eso era una idea bastante general de sistema para entrar un poco en materia, para darnos una idea de lo que es la lengua. Un conjunto muy amplio y muy complejo, por supuesto, de signos, ¿no? Que recién vimos algunos elementos bastante importantes para entender bien qué son los signos, porque cuando yo digo perro, que lo venía dando como un ejemplo de palabra en realidad, ¿no? De palabra, pero para visualizar lo que podría ser un signo. Pero resulta que perro no es un signo, ¿sí? No es solamente un signo, es una palabra, obviamente. Si es palabra, pertenece al habla, no a la lengua. Pero además, perro tiene por lo menos dos signos y en realidad tiene tres. Veamos la comparación entre perro y perras, ¿sí? Ya que hablamos recién de el género gramatical, ¿no? ¿Qué pasa ahí entre perro y perras? ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay una diferencia obvia, primero que la que mencionábamos recién. En el caso de perro está la raíz de la palabra, per, ¿no? Digamos, con la O. La O significa masculino, género masculino, ¿no? Entonces, al concepto que antes habíamos esbozado de animal, vertebrado, cuadrúpedo, de la familia de los cánidos, doméstico, lo que ustedes quieran, ¿sí? Hay que agregarle masculino, es decir, macho. En el caso del perro, bueno, podríamos decir macho, que es lo que se aplica a los animales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En perras tenemos la misma raíz, el mismo signo, raíz, donde están todo ese significado igual, todo ese concepto igual, menos el concepto que tiene la imagen acústica de la A, el significante A, que es lo contrario de masculino, femenino, es decir, hembra. Todo lo demás queda igual, porque está contenido en la raíz, pero la finalización cambia marcando el género. La O para masculino, la A para femenino y la S para plural. Cuando digo perras, entonces estoy diciendo todo el concepto ese largo, digamos, de lo que implica como tipo de animal, digamos, como especie, ¿sí? Más femenino, más el plural, es decir, más de uno, más de una en este caso, ¿no? Sería dos o más perras, mientras que perro era uno solo. ¿Y por qué digo que en perro también hay tres signos? Porque en castellano la ausencia de ese, como en perro, implica singular. Entonces esa ausencia también significa. ¿Sí? Es como una luz que se prende y se apaga, que lo vimos en la clase pasada. La luz prendida significa algo, la luz apagada significa lo contrario. Bueno, acá pasa lo mismo. La S significa plural, pero la ausencia de S significa singular, ¿no? Entonces, ahí sí tiene una idea un poco más profunda y más compleja de lo que es un signo. No todo perro, sino cada una de sus partes que se pueden combinar de diversas maneras. Pasa lo mismo con gato, o gatos, o gata, gatas, donde ahí cambia la raíz, por supuesto, ¿no? En la raíz vamos a encontrar entonces un concepto que sería, bueno, también animal, también es vertebrado, también es cuadrúpedo, pero no pertenece a la familia de los cánidos, sino a la de los felinos, ¿no? Y después vamos a tener el masculino o el femenino, el plural o el singular, ¿sí? Y así podemos encontrar, bueno, toda la gama de conceptos que podemos encontrar en la lengua castellana, ¿sí? Tanto a nivel de significante como a nivel de significado. Se combinan para formar lo que después se va a transformar en palabra, una vez que la pronunciamos, pero ya eso es habla y no lengua. En la lengua están justamente todos estos elementos relacionados estrechamente entre sí. Y esa relación de los signos entre sí se llama valor. Es decir, que el valor lingüístico es la relación de los signos entre sí. Y también
la relación de los significados entre sí y de los significantes entre sí. ¿Qué tipo de relación es esta? Más específicamente, una relación de oposición, una relación de, dice Saussure, negatividad. Cada elemento es lo que el otro no es. Cada elemento se define por su oposición con lo que lo rodea, con lo que significa lo contrario, ¿no? En este caso, bueno, son ejemplos fáciles, masculino, femenino, A, O, al revés, O, A. Podría ser al revés, en realidad, de hecho, porque es arbitrario, ¿sí? Que sea O o que sea A podría ser arbitrario, de hecho, en otros idiomas, como sabemos, es distinto. Lo mismo el plural y el singular, ¿sí? La S, la ausencia de S, ¿sí? Lo que importa es que se opongan, que no se confundan, ¿sí? Igual que hemos visto con el caso del semáforo, ¿no? Que decíamos, tenemos 3 colores, rojo, amarillo, verde. Perfecto, en realidad podría ser cualquier otro color, ¿sí? La verdad que podría ser cualquier otro color, podría ser fucsia, ¿no? Fucsia, no sé, salvia y turquesa, qué sé yo. Cualquier color podría ser, pero lo importante es que no se confundan, que se diferencien, que se distingan entre sí. Porque si ponemos 3 luces rojas, bueno, obviamente se pueden llegar a confundir. De hecho, más allá de la posición, ¿no? Porque habíamos dicho que la posición es distinta, pero es obvia la confusión, ¿no? Que si fueran 3 luces rojas o 3 amarillas o 3 verdes. Absurdo. Lo importante es que sean distintas las luces. Bueno, en la lengua pasa lo mismo, solo que la lengua es una gran diferenciación. Y lo que dice Saussure, justamente a partir de acá, de esta gran diferenciación que se da a todo nivel, ¿no? Por ejemplo, en los verbos también. ¿Qué pasa? Esto más adelante vamos a tener que ver los verbos, ¿no? Hay que repasar un poquito los verbos también, ¿no? Porque por ahí alguno está flojo en la identificación de verbos, ¿no? Bueno, van a tener que repasar un poquito esto más adelante. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre amé y amaba? ¿No? La raíz es la misma, como en el caso de perro y perra, ¿no? La raíz de amor, ¿no? Es del verbo amar, ¿no? Es igual. Los verbos regulares justamente son aquellos que no cambian la raíz. Después hay otros verbos que son irregulares y cambia también la raíz, como poder, ¿no? Poder no es siempre pod, pues puedo, ya cambió la raíz. Pero los verbos regulares, como amar, que es el modelo de primera conjugación, solamente cambia el final. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, repito, entre amé y amaba? ¿Sí? El tiempo, ¿no? Uno es pretérito perfecto simple, el otro es pretérito imperfecto, ¿sí? Pero podría ser al revés. Pero bueno, no es al revés, es así, porque la lengua es así. No lo podemos cambiar ni podemos entenderlo de otra manera. Podemos desconocerlo, pero en realidad lo usamos. Usamos amé, amaba, o amaré, amaré, que indica futuro, futuro simple, ¿sí? Por supuesto, también la terminación implica, en estos ejemplos, ¿no? Que di, primera persona del singular. Yo amé, yo amaba, yo amaré, yo amo en la actualidad. Ahí la O no significa masculino, significa, como dije recién, primera persona del singular, del verbo amar, conjugado en el tiempo presente del indicativo, de la voz activa. Todo eso significa la O en amo, ¿no? En el verbo amo, conjugado. Porque amo también es un sustantivo, ¿no? El de amo, ama, ¿no? Que es amo es el dueño, ¿no? El dueño del esclavo. Amo y esclavo. Bueno, también es un sustantivo. Por supuesto, la lengua es muy compleja. Entonces, bueno, podemos tener significantes que tengan varios significados o al revés. Tenemos un significado con varios significantes. Bueno, sí, por supuesto, pero no nos metamos en ese quilombo. Pensemos simplemente que lo que importa en la lengua es que se diferencien los elementos para poder significar. Y entonces, redondeando esto, porque sé que es difícil y necesitan cierto tiempo para digerirlo, digamos, lo mejor es volver a ver la clase, aparte de ver el PowerPoint, etcétera, y todo eso, ¿no? Saussure dice, la lengua es un sistema de signos,
Esto lo hemos venido viendo desde la primera clase hasta hoy, que lo repetí varias veces. La lengua es un sistema de signos, está bien, pero los signos están constituidos por diferencias. Cada signo se diferencia de otro signo. Cada significado de otro significado. Cada significante de otro significante. ¿Qué es, por ejemplo, un buen ejemplo para entender la noción de valor? ¿Qué es tibio? ¿Sí? ¿Cómo se define algo tibio? Ni frío ni caliente, ¿no? Pero, ojo, caliente también se define como ni frío ni tibio. Y frío se define como ni caliente ni tibio. Es decir, los tres significados, en este caso significados como concepto, ¿no? Frío, tibio y caliente se definen mutuamente. ¿Sí? Mutuamente. Todo se da así en la lengua. ¿Sí? Todo se da así en la lengua, pero como un gran sistema. Un gran sistema de diferencias. Por lo tanto, Saussure agrega al sistema de signos, a la idea de la lengua como sistema de signos, la lengua como sistema de diferencias. En la lengua, dice Saussure, solamente hay diferencias. Esas diferencias constituyen la lengua, le permiten significar, le permiten existir directamente. ¿Sí? La lengua es, de hecho, un conjunto de diferencias significativas. Y volviendo al tema básico de la clase de hoy, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los elementos dentro de la lengua tienen que diferenciarse? ¿Por qué la A tiene que diferenciarse de la O? O la O de amo de aba para el pretérito imperfecto, de haré para el futuro. ¿Por qué tiene que haber esas diferencias? ¿Por qué tienen que existir esas diferencias? ¿Sí? Porque los signos son arbitrarios. Esto es muy importante. Como los signos son arbitrarios, lo que tiene que haber es diferencias. La O, que significa masculino, es arbitraria. Podría ser cualquier otra cosa. ¿Sí? La A, como marca de femenino, como significante de femenino, también es arbitraria. Podría ser cualquier otra cosa. No lo son. No lo son. Existe la A y existe la O. Ahora también la E, por supuesto, pero es aparte. Digo, la A y la O existen. Pero lo importante es que se diferencien. Podría ser al revés tranquilamente, porque ¿qué tiene la O de masculino? Nada. ¿Qué tiene la A de femenino? Nada. Es la lengua la que les permite significar y porque son arbitrarias. Si fueran naturales, no haría falta que se diferenciaran de nada, significarían por sí mismas. Uno diría, bueno, la A es femenina por naturaleza. No, la A significa femenino porque la lengua castellana lo determina de esa manera. El sistema lo determina de esa manera, es decir, el valor. El valor permite que se produzca la significación, es decir, que los signos puedan significar, nada menos que eso. ¿Pero por qué? Porque son arbitrarios. La lengua son arbitrarios. En realidad, como veíamos antes, el caso de los colores del semáforo, pasa lo mismo. ¿Sí? Podría ser cualquier otro. En lugar de rojo, podríamos usar turquesa. Bárbaro. ¿Por qué? Porque es arbitrario. ¿Sí? Ahora, si uso turquesa, que se diferencia de los otros dos. Porque si no se diferencia, no funciona, no significa. ¿Sí? Significa gracias al sistema de diferencias en el cual está incluido. Por eso di el ejemplo antes del rojo, ¿sí? Que significa varias cosas, o puede significar varias cosas, o nada. ¿Por qué? Porque está en distintos sistemas, ¿sí? En distintos sistemas de signos. En el semáforo significa una cosa, en las camisetas significa otra, en las banderas significa otra, ¿no? Las banderas rojas generalmente significan comunismo, socialismo o algo que tenga que ver con eso, en general, ¿no? Y después, bueno, en un edificio, ¿no? En un edificio, una luz roja, adelante del edificio, bueno, puede ser un garage que hay ahí, o puede ser un telo, digamos, también, bueno, puede ser un telo, bueno, bien, bárbaro. Pero sea como sea, significa en ese sistema de signos en particular. ¿Sí? Después, en otro caso, como dije antes, en el caso de la ropa, no siempre significa algo.
o no, me puse esto porque era lo que tenía limpio, digamos, nada más. O sea, no significa nada en particular. ¿Sí? No, ustedes no entienden nada en particular porque tenga rayas rojas. No hay ningún significado. Las rayas rojas y las rayas grises no significan nada, ¿sí? Porque no están dentro de un sistema de signos. ¿Sí? Más allá de que se diferencien, sí, claro, este rojo se diferencia de otra cosa, pero de hecho podría ponerme otra remera que es toda roja, o una remera que sea verde y no significa nada, ¿sí? Porque no hay ningún sistema de signos que incluya ese color rojo en mi ropa en particular. ¿Sí? Puede haber ropas que sí signifiquen, por supuesto, ropas nacionales, tradicionales, o uniformes militares, por ejemplo, puede ser que los uniformes signifiquen algo desde ya, pero son otro sistema de signos, ¿sí? Y efectivamente ahí va a importar la diferencia, como en donde la forma o la cantidad o el color puede significar diferentes cosas. Digamos, una estrellita significa subteniente, 2 estrellitas, teniente, 3 estrellitas, teniente primero. Bárbaro, pero aparte de que podría ser en lugar de una estrellita, podría ser otra cosa, la diferencia está entre 1, 2 y 3. ¿Sí? Podría ser quizás al revés, porque después resulta que volvemos a encontrar que para capitán también hay una estrellita, pero con un colorcito alrededor que se combina, para marcar la diferencia, porque si no también es una estrellita y se confundiría con subteniente, que tiene una estrellita, ¿no? Pero entonces le agregan un colorcito, ¿no? Y ya no es una estrellita común, sino que tiene un color determinado alrededor. Entonces, ojo, ya no es subteniente, es capitán. Si yo lo llamo subteniente, me liquida el tipo, porque lo estoy rebajando varios grados. No, es capitán. Pero la diferencia está en la estrellita y en el color. Pero podría ser distinto, podría ser cualquier otra cosa. En lugar de 3 estrellitas, podría ser 4 estrellitas, o directamente que sea todo un sistema de colores, o que en lugar de estrellitas sean otro tipo de escudos o flores o lo que fuera. Lo importante es que se diferencie, y la diferencia es lo que produce el significado, es decir, el proceso de significación que lleva a entender el signo, que uno lo ha aprendido, por supuesto, con la lengua desde ya. Cuando uno aprende la lengua, aprende qué es masculino, qué es femenino, qué es plural, qué es singular, los verbos y un montón de cosas, digamos. La voz pasiva, la voz activa, miles de cosas, ¿sí? Que terminan los determinados sustantivos, cuáles son los adjetivos, la terminación en mente de determinados adverbios, cómo se forman los adverbios en mente, bueno, todo eso uno lo aprende de manera pasiva. Después, como decía una compañera, uno lo automatiza la lengua, pero al mismo tiempo también lo estudia, porque estudia en la escuela la lengua. Entonces en la escuela uno estudia cómo se forma la lengua, cómo después se forman las oraciones también, cómo se combinan los signos para formar oraciones, ¿no? Cómo tienen que tener, por ejemplo, concordancia de género, concordancia de número, para formar una oración. Bueno, todo eso son reglas internas, ¿sí? A la lengua, ¿no? Reglas gramaticales, sintácticas, pero fundamentalmente propias del sistema de la lengua, que en otros sistemas, en otras lenguas, son evidentemente distintas, aunque por supuesto puede haber algunas reglas parecidas, ¿sí? Puede haber reglas parecidas, pero obviamente los signos son distintos, ¿sí? Hasta tiene imágenes acústicas distintas. Cuando uno aprende otra lengua, aprende a pronunciar imágenes acústicas completamente distintas, que uno no está acostumbrado a pronunciar, ¿sí? Y que a veces le cuesta pronunciarlas. Otras por ahí son parecidas, pero, por ejemplo, uno en inglés tiene que aprender a pronunciar vocales que no está acostumbrado a pronunciar en castellano, que tenemos 5 vocales nada más. En inglés hay más vocales. Entonces uno aprende a pronunciar otras vocales, ¿sí? Cada sistema se organiza a su manera y organiza todo el sistema de diferencias y de significados, por lo tanto, a su manera, ¿sí? No hay equivalencias absolutas entre un sistema y otro, por eso es tan difícil traducir muchas veces. Se puede traducir, pero es difícil, porque como decía la clase pasada, a veces hay conceptos que no tienen equivalentes de una lengua a otra. Entonces es difícil de traducir. Y también después, por supuesto, hay problemas sintácticos, etcétera, que bueno, por ahora no vamos a entrar en eso.
Pero bueno, redondeando, entonces, la importancia de la clase de hoy es, o se refiere básicamente a la arbitrariedad. Tienen que repasar bien ese concepto porque es la base de toda la teoría de Saussure. ¿Sí? Fíjense que tiene que ver con la mutabilidad, la inmutabilidad, con la definición misma de signo que Saussure utiliza, que no le interesan otro tipo de signos que no sean arbitrarios, y después finalmente termina provocando la arbitrariedad del signo que tenga que formarse en sistemas, que en nuestro caso es la lengua, pero puede haber cualquier otro tipo de sistemas, ¿no? Y esos sistemas están formados justamente por oposición, por diferencia entre un elemento y otro. Y por una oposición gigantesca. Cuando ven el paradigma, por ejemplo, de los verbos conjugados, ven todas las diferencias que están en las terminaciones de los verbos. La raíz, como decía antes, puede permanecer igual, pero mediante el cambio de terminación significa otra cosa. Otro tiempo verbal, incluso otro modo. Cuando entro en el subjuntivo, entro a otras terminaciones también. ¿Sí? Aparte de tiempos distintos, es un modo distinto, o el imperativo, que es otro modo. Entonces, ahí también está contenido en la desinencia de los verbos, que tiene una imagen acústica y el concepto correspondiente, que será el tiempo verbal o el modo verbal, como decía antes, y también la persona y el número, porque recuerden que hay primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Esto más adelante va a ser muy importante retomarlo. Lo adelanto solamente como ejemplo de la complejidad del sistema de la lengua y la complejidad de las diferencias que están involucradas. Pero todas estas diferencias tienen como base la arbitrariedad. ¿Sí? Con esto creo que podríamos redondear, es lo más importante. Después los poquitos temas que quedan, por ahí lo vemos en la clase que viene al principio, pero algo de Bakhtin vamos a ver. ¿Sí? Se está terminando el tiempo, así que la clase que viene por ahí redondearíamos o repasaríamos un poco. Yo casi prefiero repasar Saussure y agregar un poco de Bakhtin para no atrasarnos tanto. Tampoco es obligatorio apurarse, pero bueno, sí, el tema 2 hay que leerlo porque es Bakhtin justamente. Entonces habría que ya leer el tema 2. Pero de todas maneras, por supuesto, lo voy a explicar la clase que viene y la otra también, ¿no? Después del parcial. O sea que vamos a tardar igual 2 clases por lo menos para Bakhtin, pero necesito empezar en la próxima. Repito, no es que me quiera apurar, pero tampoco podemos tomarnos tantas clases para cada tema, porque si no vamos a ver muy poco. Entonces, bueno, más o menos vamos a ir llevándolo en la medida de lo posible, viendo lo esencial de cada tema, ¿sí? Bueno, igual cualquier cosa me consultan por mail y les contesto en cuanto puedo. No, bueno, pero la grabación del Zoom tarda un tiempo, no se hace enseguida. La subo mañana. Queda grabado, sí. La primera parte creo que ya se está grabando, pero no se hace automáticamente, es decir, queda guardado y después es todo un proceso que hay que subir a YouTube, que a su vez también lo procesa, etc. Entonces, eso tarda un poco y ya es un poquito tarde ahora. Pero seguramente mañana la subo. Mañana subo las 2 partes, como hice el miércoles pasado, que lo subí el miércoles al mediodía más o menos al campus. Y le mandé un mail con las 2 partes también, ¿no? Bueno, eso lo hago seguramente mañana. Ya queda menos de un minuto, así que solamente me queda saludarlos y bueno, cuídense de sobre todo eso, cuídense y estudien, en la medida de lo posible, estudien y repasen Gracias. Con que hay. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos, profe. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, profe, buenas noches. Excelente clase. Buenas noches. Excelente. Gracias, suerte. Buenas